La semana pasada el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, depositó ante el Congreso el proyecto de ley de responsabilidad fiscal. El mismo tiene como objetivo dar mayor transparencia en términos intertemporales al ejercicio fiscal del gobierno. Antes de que existiera este interés en ese proyecto de ley, en República Dominicana hasta el año 2019 se estuvo cumpliendo la llamada regla de oro fiscal establecida en la Ley de Crédito Público. La misma establecía que el gobierno solo podía endeudarse para pagar el gasto de capital o las obras de infraestructura pública que beneficiarían a las presentes y futuras generaciones. Lamentablemente, con la llegada del COVID-19, esta regla no pudo ser cumplida, no solo en República Dominicana, sino prácticamente en todo el mundo, debido a los recursos o a las fuentes financieras externas que hubo que buscar para financiar la ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los hogares con las restricciones a la movilidad impuestas para evitar el contagio de la pandemia. Es importante que antes de aprobar una ley de responsabilidad fiscal, se apruebe una reforma fiscal integral que mire en ambos lados de la ecuación, gastos e ingresos, cómo se puede cortar y mejorar la calidad del gasto público, así como de los ingresos fiscales. Esto es importante porque ambas leyes son complementarias y una no podría existir sin la otra. Primero hay que aprobar una reforma fiscal integral y luego establecer en la ley de responsabilidad fiscal las penalidades para quienes incumplan el acuerdo fiscal. Porque si se aprueba una ley de responsabilidad fiscal, primero que una reforma fiscal, estaríamos poniéndonos la correa primero que el pantalón. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play.
Alcanza el nivel experto, el nivel prousuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Continuamos en CAE la Noche, la principal revista en materia de análisis económico y financiero con que cuenta República Dominicana. Y como dijimos en la parte introductoria, el proyecto de ley o el anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal que fue depositado por el ministro de Hacienda ante el Congreso Nacional es un tema interesante y es un tema que debe llevarse a discusión en términos públicos. No es que yo esté en desacuerdo con una ley de responsabilidad fiscal, antes por el contrario, la entiendo necesaria, pero entiendo también que es un instrumento legal complementario a un pacto fiscal, fiscal que implique una reforma fiscal integral, tal y como está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y lo digo porque primero hay que establecer cuáles son los límites de ese pacto fiscal, qué va a pasar con el gasto y su calidad, qué va a pasar con los ingresos tributarios, cuáles van a ser el déficit o el balance, cómo se va a cubrir dicho balance como parte de una estrategia integral en materia fiscal, qué va a pasar con la deuda pública, cómo se va a ir manejando. Y lo digo porque podría malentenderse el comentario en el sentido de que yo digo que no es que no se discuta el tema de la responsabilidad fiscal, sino que el mismo tiene que estar atado a un nuevo pacto respecto de la fiscalidad, porque sería como ponernos la correa primero que el pantalón. Y lo digo porque el cuerpo socioeconómico y estructural de nuestra economía sería como el pacto fiscal, y la correa sería la ley de responsabilidad fiscal, que nos ajustaría y que nos diría, miren, aquí es que hay que ajustar la correa para que el pantalón quede más ajustado a las necesidades de crecimiento y desarrollo económico que tiene el país. Digo esto para que no se malinterprete mi criterio respecto del tema. Es necesario, quizás este es un momento complejo para discutirlo, porque estamos prácticamente a menos de un año de unas elecciones presidenciales, pero sí es bueno ponerla sobre el tapete y ojalá se pueda poner también en voz de los candidatos que digan, bueno, yo me comprometo con una serie de temas vinculados a la responsabilidad social, o yo me comprometo a un pacto fiscal que implique un paquete tributario de este tamaño, pero que también se mejore por el lado del gasto la calidad, reduciendo algunos elementos, digamos, específicos como subsidio al sector eléctrico y otros temas. Bueno, eso sería importante entonces ponerlo en el debate político, en el debate sobre todo de los presidenciables del país. Pero digo todo esto porque estoy viendo muchas noticias vinculadas a la deuda pública, vinculadas al hecho de que se está gastando mucho, y yo parece como que no estoy entendiendo a algunos editores económicos. Y digo que no estoy entendiendo a algunos editores económicos porque el que ha seguido la estrategia macroeconómica que ha tenido el Banco Central junto con el Ministerio de Hacienda, que ha implicado ahora que el Banco Central recientemente haya buscado 94.000 millones o autorizado el uso de 94.000 millones de pesos vía 34.000 millones de el encaje legal que fueron liberados, equivalente al 2% de esa medida que deben de tener los bancos, ¿verdad?, depositados, y en el caso de las facilidades de liquidez por 60.000 millones de pesos que otorgó el Banco Central, esos 94.000 millones de pesos van dirigidos a empresas o a sectores productivos y hogares para que puedan refinanciar sus actividades y poder, digamos que, impulsar vía consumo doméstico el crecimiento económico. Digo esto porque, de verdad, la llegada del COVID cambió completamente el tema de la deuda pública, no solo para República Dominicana, sino a nivel mundial.
hay países como Japón que tienen una deuda respecto del PIB de 250%. Los países europeos están por encima del 100%. Ni hablar Estados Unidos. Y la mayoría de los países latinoamericanos también están en niveles de deuda pública muy por encima de lo que han estado históricamente. Entonces hay que ir viendo la realidad en un mundo donde hay un decoupling, una fragmentación económica global, donde los tambores de guerra cada día suenan más fuerte en el día de ayer, con la explosión o con el sabotaje a una presa en Ucrania que ha encendido las alarmas de una inminente, ampliación o amplificación del estado de guerra en que se está librando en ese territorio, y el hecho de que la OPEP haya anunciado, Arabia Saudita, recortar en 1 millón de barriles diarios la producción petrolera, y aún así, hoy el barril de petróleo está ligeramente por debajo de los $70, porque lo que se prevé es que el crecimiento económico global se reduzca. Hoy hay una actualización del Banco Mundial que establece que hay una mayor debilidad en la economía global. Entonces, como que estoy viendo que están publicando noticias como que no están tomando en cuenta la realidad del mundo, primero desde la pandemia y segundo luego de la invasión rusa a Ucrania y todo este vendaval inflacionario que era la principal preocupación de los bancos centrales. Ya comienza a tener otras preocupaciones ya más vinculadas a una potencial deflación o recesión en los países de la eurozona. Pero vamos a ver a qué es que me estoy refiriendo. Vamos a ver la primera gráfica, señor director. Yo vi esto en el periódico hoy. Abril, la deuda pública es de 60.7% del Producto Interno Bruto. Bueno, pero cuando la pandemia estuvo por encima de eso y se ha venido reduciendo. Y esa es la deuda pública consolidada, que es la deuda del sector público no financiero, más la deuda del Banco Central, producto del salvamento bancario y de la crisis macrofinanciera del año 2003. Bueno, pero ahí se están poniendo elementos que de alguna manera es cierto, pero el país ha estado creciendo y esa relación se ha ido reduciendo, y el 60.7% de la deuda es la deuda consolidada, no la deuda del sector público no financiero. Entonces, digo todo esto porque hay como un relato, como que no está siendo conteste con la realidad. El hecho de que, vamos al piso, señor director, el hecho de que el Banco Central haya tomado medidas de incentivo a la economía y de que prácticamente lo que estamos viendo es que el gasto de capital, si bien es cierto que se ha acelerado, todavía está muy por debajo de lo que ha sido su trayectoria en términos históricos, a pesar del esfuerzo que se está haciendo a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, otorgando los códigos SNIP para que estén en el sistema financiero del Estado, en el CIGEF. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando en el mundo, con una economía muy debilitada. Y después del año 2020, la regla de oro en términos fiscales no pudo cumplirse, pero no pudo cumplirse no porque el gobierno no quería, fue porque las condiciones dadas por la pandemia, primero para buscar los recursos de las vacunas y después las ayudas que se dio con todos estos programas, fase 1, fase 2, quédate en casa para ti, que la nueva administración, que es la administración del presidente Abinader, tuvo que continuar. Y después ver cuando el mercado laboral comenzó a reaccionar y el crecimiento del año 2021, y después vino esta crisis inflacionaria luego de la invasión rusa a Ucrania, que hubo que buscar ingentes recursos para subsidiar la tarifa eléctrica, el combustible y materias primas vinculadas a la industria alimentaria. Entonces, ojo, hay un tema estructural que más que establecer reglas fiscales,
hay que primero resolver el tema estructural. A pesar del esfuerzo y del aumento, perdón, ligero en la presión tributaria, hay problemas serios por el lado del ingreso. Es necesario comenzar a hablar ya de una reforma fiscal integral de cara al futuro. Entonces aquí no podemos seguir, nos vamos, el gasto, el Estado. Oye, pero que aquí lo que pasó el año pasado, ese crecimiento económico de 4.9%, hubiese sido imposible sin los subsidios del Estado. Imposible. Y más el mantenimiento de la paz social y la convivencia pacífica. Pero aquí hay gente como que no le está dando valor a eso. Entonces vamos a ver, la fiesta llevémosla en paz. Vamos a ver qué hacemos dada la coyuntura. Pero no todo lo público es malo, ni todo lo privado es bueno, ni viceversa. Porque son elementos que tienen que trabajar de manera complementaria para apoyar el desarrollo económico del país de cara al futuro. Y estoy oyendo unos discursos que de verdad no me gustan. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina. Miren que hablaba del tema de las reglas fiscales. Usualmente, las reglas fiscales también tienen sus ventajas y desventajas dependiendo de cuál regla fiscal tomes. No puede tomar todas las reglas fiscales, tiene que tomar una, máximo dos, y ver y enfrentar, digamos, los resultados de la misma. Usualmente se toma el tema del balance estructural. ¿Cuáles son las ventajas? Que están vinculados con la sostenibilidad fiscal, que presenta una función más estabilizadora. Eso quiere decir que en momentos de expansión económica puede ser, digamos, más ortodoxa, y en momentos de debilidad o de crisis puede ser más flexible, actuando de manera contracíclica. En el caso de las desventajas es que hay mayor dificultad de control y monitoreo por las complejidades metodológicas que tiene. Pero ahí están todos. Solamente tomé las ventajas y desventajas del balance estructural, que de alguna manera es uno de los elementos que se estaría utilizando en este anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal. Vamos a ver, señor director, digamos, los tipos de regla en el mundo y el número de países que poseen cada tipo de regla por año. Y aquí estamos viendo que la regla que mayor cantidad de países utiliza es la regla fiscal de balance, y seguido por la regla fiscal de deuda, la de gasto y la de ingresos, pero fundamentalmente la de balance, porque tiene que ver con la visión de largo plazo de la sostenibilidad fiscal. Entonces, quiero poner esto en el programa, porque es necesaria una discusión más amplia antes de tomar este tipo de decisiones. No sé si eso, vamos al piso, señor director, no sé si eso es parte de una estrategia del gobierno, que a lo mejor la es, porque yo lo desconozco, vamos a poner esto un poco para señalizar a los acreedores de República Dominicana, nosotros que tenemos que todavía colocar bonos que están establecidos y autorizados en el presupuesto, y luego ya en el año 2024 hablar derechamente de un pacto fiscal o un paquete tributario que ya esté definido o preacordado. A lo mejor es una estrategia gubernamental que desconozco, pero aún así es necesaria una discusión más amplia sobre el tema, porque, como dije, aquí hasta el año 2019 se estuvo cumpliendo la regla de oro. El gobierno, con los ingresos fiscales, tenía que cubrir el gasto corriente, y el gasto de capital o las inversiones de infraestructura pública sí se podía buscar financiamiento tanto interno como externo para desarrollar esas obras de infraestructura. Cuando uno ve históricamente el gasto de capital,
se parecía mucho al déficit fiscal. Entonces era porque había esta regla de oro que se estuvo cumpliendo hasta que se pudo cumplir, porque en el 2020 no solo República Dominicana, ningún país del mundo, en la actualidad prácticamente ningún país del mundo está en capacidad de cumplir reglas fiscales por la situación que está pasando. Porque repito, ahora con todo este desbordamiento de la geopolítica y esta fragmentación económica global, los países no están teniendo los resultados propios de espacios o trayectorias económicas de tiempos de paz. Entonces todo eso debemos ponerlos sobre el tapete, todos esos elementos, y generar una discusión en términos técnicos, pero también en términos democráticos, donde la ciudadanía se informe y pueda participar también en este tipo de temas, porque la economía dominicana, repito, históricamente ha tenido una presión tributaria relativamente baja y un gasto público con relación al PIB también relativamente bajo. Entonces, vamos a ver el tema estructural primero o de manera conjunta con esa ley. Podemos discutir la ley, porque la ley también de alguna manera implica hablar de una ley de reforma fiscal integral. Esta ley de responsabilidad fiscal también es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se aprobó en el 2010 y va hasta el año 2030, y que prácticamente se ha cumplido muy poco de la misma, pero por lo menos definía un camino de sostenibilidad fiscal para cubrir las necesidades del Estado y de apoyar todas las estructuras en materia de desarrollo económico y social del país. Entonces quería traer esto porque estoy viendo que se está hablando mucho de deuda, que hay que hablar, que se está hablando mucho de que hay que cortar, de que hay mucho gasto, pero a veces hay que ponerle en el contexto económico del país y del mundo, porque de verdad que yo no sé, parece que hay algunos amigos que como que están viviendo en un mundo que hoy no existe, no solo por la pandemia, sino por lo que pasó y lo que sigue sucediendo luego de la invasión rusa a Ucrania. Entonces yo puedo entender que estas figuras legales y económicas de sostenibilidad fiscal son importantísimas. No quiero quitarle la importancia, son importantísimas, pero a lo mejor es bueno generar una discusión previa donde se toquen todas las aristas del tema, y luego del proceso electoral y luego de que haya cierta estabilidad geopolítica y económica, entonces sí se puedan aprobar tanto una reforma fiscal integral como una ley de responsabilidad fiscal. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Continuamos en CAE la noche y vamos a ver un poco todo este tema de cómo la estrategia macroeconómica llevada a cabo por el Banco Central o liderada por el Banco Central y apoyada por el Ministerio de Hacienda ha permitido la reducción de la inflación y estas tres medidas que ha tomado recientemente la Junta Monetaria respecto de reducir la tasa de política monetaria de 8.50 a 8%, de liberar un 2% de los recursos del encaje legal de 34.000 millones de pesos, más facilidades de liquidez por otros 60.000 millones de pesos y esos 94.000 millones de pesos, pues destinarlo a que el mercado financiero o el sector financiero pueda prestarlo a los sectores productivos y a los hogares a una tasa no mayor de un 9% con el objetivo de aumentar la demanda interna y empujar el crecimiento económico en este segundo semestre de 2023. Pero vamos a ver varias láminas rápidamente para ver cómo eso ha estado ya dando señales de lo que se podría producir en el mercado financiero vía una reducción de las tasas de interés. Vamos a ver, señor director, aquí está la inflación mensual e interanual que se redujo con una mensual de 0.20% negativo y en el caso de la interanual a 4.43, que hizo que la inflación regresara al rango meta de 4%, más o menos un 1%, que estaba fuera de ese rango meta desde el año 2020. Entonces volvió al rango meta y eso es lo que ha permitido que la Junta Monetaria, el Banco Central, tomara estas medidas de incentivo por el lado monetario que había predicho su gobernador, el licenciado Héctor Valdés Albizu. Vamos a seguir, señor director. ¿Qué es lo que ha bajado? ¿Cuáles son la variación más importante de del índice de precios al consumidor? Aquí vemos que donde mayor caída tuvo, una caída negativa de menos 0.63, fue en alimentos y bebidas no alcohólicas. Aquí vemos que cayó el pollo fresco
en 3.72%, los plátanos verdes en 5.77%, limones agrios 27.67%, ajíes 9.51%, los huevos 1.91%, guineos verdes 3.1% y cebollas, así como plátano maduro, cayeron casi en un 5% y la chinola 7.13%. Aumentos en el arroz, en aguacate, naranja, auyama y yuca, pero el efecto final fue una caída en el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas de 0.63 en términos negativos. Vamos a seguir, señor director, a ver otros resultados. También estamos viendo el tema de la vivienda, que se redujo el costo de la vivienda en menos 0.62%, aunque en el caso del alquiler, pues aumentó en 0.20%. El efecto final, repito, en el caso de costo o adquisición de nuevas viviendas, así como de alquiler, el efecto combinado fue una caída de menos 0.62%. En el caso del transporte, estamos viendo que se redujo también de forma importante en 0.31% debido a la caída del GLP para vehículos, la gasolina premium, la gasolina regular, el gasoil, el querosén y una caída en el precio de los automóviles, así como de las gomas, los neumáticos, que aquí le decimos goma, y también actuó de forma contraria un aumento en los pasajes aéreos de 3.50%. Sin embargo, repito, el efecto final fue una caída de 0.31%. Vamos a seguir, señor director. ¿Qué aumentó ligeramente el tema o el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas, fundamentalmente en el caso, de restaurantes y hoteles, bares y restaurantes en 0.40%, aumentó el plato del día, que es un bien no transable, un 0.45%, el servicio de pollo, que 0.40%, víveres con acompañamiento 0.27%, sándwiches 0.44% y jugos 0.57%. Esto es importante porque una cosa es la comida que se transa en los mercados, ¿verdad? En esos mercados de bienes y servicios, y otra cosa es la comida transformada, que nosotros decimos que esos son, digamos, ya bienes donde no hay necesariamente un mercado. Esos son bienes no transables. Una cosa es pollo, comida, y otra cosa es un plato del día, y ese es un bien no transable, que depende del costo de transformación y de los recursos que se les pague al factor trabajo a las personas que intervienen en la transformación de estos alimentos. Bienes y servicios diversos aumentó en 0.30% y en el caso de la educación aumentó un 0.90% con la enseñanza universitaria que aumentó en un 2%. Todo esto gracias a los amigos de Diario Libre, a Henry Hidalgo, que participó en la infografía con datos del Banco Central de la República Dominicana. Vamos a seguir, señor director, para ver qué ha estado pasando. Otro elemento que llama la atención es que para el primer semestre de este año, la cantidad de empleados formales sigue teniendo una mayor participación la administración pública, como pasa en cualquier país del mundo, como pasa en cualquier país del mundo, porque en el caso de comercio es de 363.119, industria 320.024, alojamiento y servicios 151.632, administrativos y financieros 114.747, financieras y demás 110.000, servicios sociales, profesionales y otras actividades, así como construcción, también tienen una gran, digamos, cantidad de empleo formal. Sin embargo, vamos a venir al piso, señor director. Hay que hacer una salvedad, porque cuando se dice la mayor cantidad del empleo público se concentra en la administración pública, se comete un error. Se comete un error. Usted puede decir que el Estado o la administración pública es el mayor empleador formal individual,
como en la mayoría de los países del mundo, como en prácticamente todos los países del mundo. Porque cuando usted hace la sumatoria de lo que está debajo de la administración pública, se va a dar cuenta que el sector privado genera más empleo formal que el sector público. Quiero hacer esta aclaración porque a veces no es lo mismo decir revólver que revolver. Se escribe igual, pero no significa lo mismo. Entonces quiero hacer esta salvedad porque hay como una suerte de un lenguaje de que el empleo público es un almacén de personas que no tienen productividad, que cobran mucho, cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí, que no es tan simple como eso. Hay algo de razón, pero no toda la razón. El mayor empleador en el área formal es el sector privado, cuando usted lo consolida, cuando usted hace la sumatoria. Ahora, en términos individuales, vaya a Estados Unidos y dése cuenta que probablemente el mayor empleador formal que haya es el Estado, son los empleados públicos. Y vaya a cualquier otro país para que se dé cuenta que no es solo en este país. Seguimos, señor director. Cantidad de empleados o cantidad de empresas formales registradas por mes. Aquí estamos viendo que el empleo en términos formales ha estado creciendo en el país porque se han estado registrando mayor cantidad de empresas. Actualizado a enero hubo un crecimiento de 1.5 y actualizado a marzo hubo un aumento de 1.7%. Hay sectores que están creciendo, sobre todo los que están vinculados al mercado internacional como turismo, zona franca, que están demandando mayor cantidad de empleados formales para sustentar los servicios y el crecimiento que están teniendo como sector. Vamos a seguir, señor director. Un elemento que quería poner en perspectiva, ya que hablamos de la reducción de la inflación, ahora del tema de una publicación reciente que hizo la ONE, de cómo está aumentando el empleo formal, quería detenerme a que vieran cómo estaba la situación de la tasa de interés promedio ponderada de la banca múltiple previo a la decisión de la Junta Monetaria de reducir la tasa de política monetaria y de estos 94.000 millones de pesos para ser prestados a sectores productivos y hogares a una tasa no mayor de un 9%. Fíjense cómo estaba la tasa. La tasa promedio ponderado para créditos de consumo estaba en 20.3% a marzo de este año. En el caso del crédito para el comercio estaba en 14.2% y en el caso de los créditos hipotecarios estaba a una tasa de 12.2%. Imagínense lo que significa el hecho de que una parte importante de las personas que son usuarias o que tienen préstamos en el sistema financiero nacional pudieran acceder a estos nuevos préstamos que ha facilitado la autoridad monetaria a una tasa no mayor de un 9%. Quería poner esto porque esa es una información dada sobre la información o sobre la base de datos que publica la Superintendencia de Bancos en su página web. Vamos a ver un gráfico de mi colega y amigo Henri Evard, que ha estado siguiendo este tema y que en los programas que participa y en sus redes sociales también habla un poco de este tema, de cómo afecta el costo de la producción y cómo el poder de compra de la familia también se ve afectado por un aumento en la tasa de interés. Vamos a ver la próxima lámina, señor director. Miren qué ha estado pasando con la tasa de interés activa en el tema del consumo. Miren ya como en junio de este año ya comenzó en la primera semana, fíjense cómo bajó
de 20.58 a 19.09. En el caso del sector consumo, hay que decir que de acuerdo a lo que él está diciendo, la tasa había bajado 4.59% desde el inicio del COVID al pasar de 18.79 a 14.20 a diciembre del año 2021. Producto de las alzas de la política monetaria, repuntó en 5.19%. Sin embargo, luego de la decisión del Banco Central en el día de ayer, que se está o que comienza a reflejar ya en el sector financiero la tasa promedio ponderado mensual, que gracias a las medidas anunciadas, solo al anuncio del Banco Central, ya al segundo día del anuncio, las tasas de consumo se habían reducido en más de casi 1.5%. En términos porcentuales, puntos porcentuales estoy hablando, al reducirse de 20.58 la tasa de consumo a 19.09. Eso es en la primera semana. Vamos al piso, señor director. Eso es en la primera semana, el anuncio. Y eso que pone ahí el colega y amigo Henri Guevara, fue el anuncio. Luego, las medidas de reducción de la tasa de política monetaria y estos 94,000 millones que debieran ser prestados a una tasa no mayor de un 9%. ¿Qué usted cree que va a suceder con la tasa de consumo? Que va a seguir bajando, al igual que las demás tasas de interés de los distintos productos financieros del sector bancario. Eso es una política de incentivo por el lado monetario para que los ciudadanos aumenten el consumo doméstico y empujen el crecimiento económico en lo que resta del año. Entonces, ojo, ese es el mundo que estamos viviendo. Y quizás luego de la pausa vamos a ver cómo ahora en la eurozona y en el resto del mundo la preocupación, hay un nuevo fantasma, ya no es la inflación, es la deflación, la caída rápida que está teniendo la inflación y el tema de la recesión, que ya en términos técnicos Alemania está en una recesión y vamos a ver qué pasa con el resto de los países de la eurozona y con el Reino Unido, que ya no es parte de la eurozona luego del Brexit, pero que también es uno de los países del G7 que siempre se sigue monitoreando porque es una de las economías más importantes del mundo. Luego de la pausa vamos a ver qué trae y cuál es la preocupación con el nuevo fantasma de la deflación en el mundo de las principales economías. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. De nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras.
Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y ya en la parte final de Cae la Noche vamos a hacer un pequeño análisis de lo que está pasando en la economía internacional. Y es que el precio del barril de petróleo ha vuelto a reducirse al entorno de los $70 el barril, a pesar del anuncio del recorte de la producción de 1 millón de barriles diarios realizada o hecha por Arabia Saudita en la reunión del fin de semana de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Vamos a ir, señor director, miren la lámina aquí, cortesía de Janet Quiroz. Fíjense cómo esta mañana prácticamente en el entorno de los $70 el barril ha ido cayendo el precio del petróleo ante unas expectativas de deflación y de caída en la actividad económica, de un menor crecimiento esperado para la economía global. Y fíjense que hay una fuerte caída de la demanda a nivel internacional y lógicamente, a pesar del anuncio de Arabia Saudita del recorte, pues los precios, al menos del crudo de Texas, pero creo que el Brent también anda por ahí, está en $70 actualmente. Vamos a seguir, señor director. Fíjense por qué ahora se está hablando de el fantasma de la deflación. Aquí está el índice de actividad de servicios y la manufacturera. Vamos a decir que en la línea roja es el índice de actividad no manufacturera o servicios, y en el azul el índice de actividad manufacturera y el crecimiento económico de los Estados Unidos. Fíjense que se está moviendo en el mismo sentido y hay que entenderse. Pero fíjense cómo la manufactura está en terreno negativo, es decir, ha estado creciendo en territorio negativo, se ha estado cayendo, aunque en caso de la actividad no manufacturera o los servicios, ha estado cayendo, pero todavía se mantiene en territorio positivo y está de alguna manera más cercana o más correlacionada con el crecimiento económico que tendría los Estados Unidos con este famoso soft landing, como estaba proyectando la Reserva Federal, de una caída del crecimiento, pero sin necesariamente ser cero o estar en terreno de la recesión. Pero vamos a ver qué está pasando en otros países, señor director. También aquí estamos viendo qué está pasando con el PMI de los servicios, que ha estado corriendo cuando se ve de manera contraria y ha estado creciendo aquí el PMI hacia el alza, en el caso de el PMI de los servicios, y el PMI de la manufactura se mueve, pero no con la misma intensidad, y estamos viendo una caída en el crecimiento económico de Estados Unidos. Los servicios, repito, se mantienen creciendo fundamentalmente porque ese es en el sector donde hay mayor expansión. Vamos a seguir, señor director, para ver otros temas, pero fíjense qué está pasando con la eurozona. Está pasando prácticamente lo mismo. Mientras
la actividad económica de los servicios, que está en rojo, está creciendo, la actividad manufacturera está en terreno negativo y está también cayendo el crecimiento económico de la zona euro, empujado ya porque Alemania, que es la locomotora de la zona euro, está en una recesión en términos técnicos. Así es que queríamos enseñarle un poco esto, señor director, si queda otra lámina, si no, vamos acá al piso. Fíjense también lo que está pasando con China, que lleva una trayectoria similar, ¿no? Donde la actividad manufacturera está actualmente en territorio negativo y la actividad no manufacturera está creciendo, fundamentalmente los servicios, y va en el mismo sentido en que va el crecimiento económico. Entonces, estamos viendo aquí que estos son vientos de deflación. Estos son vientos de deflación. Vamos al piso, señor director. Y la deflación es no solo un proceso donde la inflación va cayendo en términos negativos, sino que eso genera una expectativa de que los precios van a seguir cayendo y los agentes económicos posponen sus proyectos de adquisición o de inversión a la espera de que sigan cayendo los precios. Eso es muy peligroso porque termina afectando no solo el crecimiento, sino también el sector de empleo. Y esto es un tema que también los bancos centrales comienzan a preocuparse, que ya por eso hay que ponderar las medidas que ha tomado el Banco Central de la República Dominicana, la autoridad monetaria, viendo que ya pasamos de una inflación importante a una inflación negativa. Era tiempo de tomar medidas de incentivo monetario para aumentar la demanda interna y vía ella sustentar el crecimiento económico que se había venido debilitando precisamente por la caída del poder adquisitivo de los agentes económicos. Así es que no me resta más que a ustedes darles las gracias por la sintonía e invitarlos mañana a las 7 cuando empiece a caer la noche.